Estamos dando inicio a la calificación de los machos sardo negro, ejemplares del grupo número 1, animales de 12 meses de edad. Otorga el primer lugar al ejemplar con la placa número 106. Es el ejemplar más equilibrado de la competencia. Es un animal que tiene mucha masculinidad, un ejemplar que supera al del segundo lugar en el equilibrio de todas sus partes, tercio anterior, tercio medio, tercio posterior. Es un animal también que tiene un mejor conjunto de vaina, prepucio y ombligo con respecto al ejemplar del segundo lugar, y un animal de mucho mayor balance. El ejemplar del segundo lugar es un animal que hay que destacar en él el volumen que tiene en el tercio medio de sus costillas, el arqueamiento, y es precisamente en ese punto donde supera al ejemplar del tercer lugar, en la capacidad que presenta en el tercio medio, así también como en la musculatura. El ejemplar del tercer lugar es un animal de una buena estructura, y es precisamente en la estructura donde supera al ejemplar del cuarto lugar. Así también es un animal que nos presenta una mejor pigmentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el primer grupo, el primer lugar lo obtiene la placa 106, ejemplar 3688/1, Baluarte de Oro Verde de Luis Espín Velasco e hijos. Segundo lugar, la placa 105, ejemplar 037/1, sucesor de Ganadería El Guanacaste. Tercer lugar, placa 104, ejemplar 3434/1, Místico de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Cuarto lugar, placa 108, 325/1, Nube Blanca de Francisco Eduardo Lastra Lastra. Felicitamos a los propietarios y pasamos a los ejemplares que participan. Participan por el grupo número 2. 5 ejemplares que participan con las placas 109, 111, 112, 113 y 114.
Tenemos en la pista 5 ejemplares del grupo número 2, animales de 13 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 111, es el ejemplar de más balance de los 5, un animal de buena musculatura, y es precisamente en el balance y en la musculatura del tren posterior que supera al ejemplar del segundo lugar, así también como en los aplomos posteriores. El ejemplar del segundo lugar es un animal de una buena estructura y es precisamente en la estructura donde supera al ejemplar del tercer lugar, así también como en el desarrollo testicular. El ejemplar del tercer lugar es un animal de mucha armonía, un animal que me llamó mucho la atención al entrar, un animal que es muy correcto al desplazarse, si bien no tiene la estructura del que está adelante, sí es un animal que tiene balance y equilibrio y que camina muy bien, y es precisamente en ese punto que supera al ejemplar que está en el cuarto lugar, el cual es un animal de mucha estructura, de mucha musculatura, es un animal de buenas masas musculares, sin embargo, lo vemos caminar y sus cuartillas ya están sufriendo ahorita a esta edad, es un animal todavía pequeño, es un becerro, y vemos las cuartillas de los aplomos posteriores cuando se desplaza ya sufriendo en esa parte. Entonces, eso es algo que hay que cuidar mucho. Sin embargo, es un animal que presenta una buena pigmentación, una buena coloración y supera al ejemplar del quinto lugar en ese punto. Cuando nosotros observamos el ejemplar del quinto lugar, podemos ver el pabellón de su oreja, que no tiene la misma pigmentación del ejemplar de adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el grupo número 2, el primer lugar lo obtiene la placa 111, 691 sobre 21, Mister El Zapoteco de Ganadería El Zapoteco. Segundo lugar, placa 112, Mister Capricho de Carlos Esperón Rosas. Tercer lugar, placa 109, Don Walter 753 de José Sabino Herrera Dacduc e Hijos. Cuarto lugar, placa 114, Mister Don Walter 731 del 1 de José Sabino Herrera Dacduc e Hijos. Quinto lugar, placa 113, Rufián Vallehermoso de Raúl Iván Toledo González e Hijos. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y continuamos con los ejemplares que participan por el grupo número 3. Son 3 ejemplares que participan con las placas 115, 116 y 118. Tenemos los 3 ejemplares que participan por el grupo 3, placas 115, 116 y 118.
Tenemos en la pista 3 ejemplares del grupo número 3, animales de 14 meses de edad. 3 bonitos ejemplares. El primer lugar es para el animal con la placa número 115, un animal de mucha musculatura, de muy buen largo corporal, y es precisamente en la musculatura donde supera al ejemplar del segundo lugar, así también en el balance que nos muestra. El ejemplar del segundo lugar es un animal de mucho volumen en el tercio medio, costillas arqueadas, y es precisamente en ese arqueamiento de costillas que supera al ejemplar del tercer lugar, y también en un punto muy importante que es en la pigmentación. El ejemplar del tercer lugar es un bonito ejemplar de un buen largo corporal también y presenta un buen balance. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. El primer lugar lo obtiene la placa 115, Pantero de Ganadería El Guanacaste. Segundo lugar, placa 116 de Hermanos Herrera Dagduc. Tercer lugar, placa 118, Alejandro de Reifer Agropecuaria. Y se va a juzgar el campeonato becerro. Campeonato becerro, por lo que solicitamos en la pista a los primeros lugares de los grupos 1, 2 y 3 con las placas 106, 111 y 115. Como lo establece el reglamento de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, entran también los segundos lugares con las placas 105, 112 y 116 para competir por el campeonato reservado becerro.
Tenemos en la pista 3 ejemplares que están compitiendo para el campeón becerro. 3 buenos animales, un bonito campeonato, animales de buena estructura, de buena musculatura, animales masculinos, animales de buena pigmentación. Creo que hay un ejemplar que es muy correcto en su balance, en su expresión, y es el ejemplar que voy a designar campeón becerro, que es el ejemplar con la placa número 106, que es el ejemplar que está adelante. Es un animal que cuando nosotros observamos el tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, vemos balance y equilibrio. Un punto muy importante, tenemos una muy buena inserción de su cuello, como debe de ser, típico de un cebuino. El ángulo en que entra al cuerpo, tiene una buena jiba, un muy buen volumen en el tercio medio, un lomo ancho y con unas buenas masas musculares en el tren posterior. Un animal de mucha capacidad. Le otorgo el campeón becerro. Campeón becerro, placa 106, ejemplar 3688/1, baluarte de oro verde de Luis Espín Velasco e hijos. Y entra a la competencia el segundo lugar del grupo 1 con la placa 105. Bien, entró el segundo lugar del grupo donde salió el campeón becerro, para que designemos ahora el campeón becerro reservado, y el campeón becerro reservado va para la placa número 115, que es el ejemplar que está detrás. Es un animal de mucha musculatura, de un buen balance de estructura y musculatura, con una muy buena pigmentación. Para él va el campeón becerro reservado. Muchas gracias. Campeón becerro reservado, placa 115, ejemplar 018/1, Pantero de ganadería El Guanacaste.